Mucha atención, queridos colombianos, a esta bomba informativa que han revelado el día de hoy. Debo decirles de antemano que no se despeguen ni un minuto de lo que van a ver el día de hoy, porque del principio al fin esta información es súper importante. Créanme, no tiene un solo segundo de desperdicio. Vamos a ver la red que tiene Álvaro Uribe Vélez alrededor, que lo blinda de la justicia, esa red de clientelismo con el único objetivo de que cada alfil que puso Álvaro Uribe Vélez lo defienda a capa y espada y este señor no pague por ninguno de los hechos ilícitos y las conductas criminales que ha realizado en el país. Óiganlo bien, porque cuando veamos esta información a todos les va a dar vueltas la cabeza, porque observaremos cómo un político corrupto llega y nombra a otro político corrupto y este a su vez nombra a otro y así siguen en sucesión con el único objetivo de crear una capa blindada alrededor de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a hablar de esto, queridos amigos, y no menos importante, hablaremos también de uno de los candidatos del cartel de los solos. Estamos hablando del señor Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y también muy cercano al uribismo, a Vicky Dávila, a todas estas personas de la derecha. Claro, al ser tan cercanos a ellos, pues también tenemos que pensar que tiene su guardado, obviamente. Y, queridos amigos, total razón tenemos, porque el día de hoy están informándonos a todos los colombianos que este señor, al igual que Alirio Barrera, que Vicky Dávila, que muchas personas de la derecha y el uribismo de este país, se han vuelto ricos en Colombia gracias a las tierras que iban a ser dedicadas para indemnizar a los campesinos y a las víctimas en Colombia. Sí, queridos amigos, también se han adueñado de los bienes y terrenos del Estado colombiano y así han amasado su fortuna. Vamos a ver esto, como les dije anteriormente, tremenda bomba informativa del día de hoy. No tiene un solo minuto de desperdicio. Vamos a ver estas informaciones. Primero que nada hablemos de Aníbal Gaviria. Resulta que Casa Macondo hace poco nos había mostrado que Alirio Barrera, el congresista del Centro Democrático, tenía un negociazo con los terrenos baldíos. Simplemente los cogía gratis, gracias obviamente a los gobiernos uribistas, y después los vendía. Terreno fácil, gratis, plata rapidito que entra y plata rapidito que sale. Así amasó su fortuna. Resulta que con Aníbal Gaviria es exactamente lo mismo. Dice Casa Macondo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, compró cientos de hectáreas de baldíos en Urabá y ocultó su rastro. Por acá dice que los periodistas Barrientos y José Castaño revelan los detalles en esta nueva investigación de Casa Macondo. Y observemos lo que dicen referente a Aníbal Gaviria y cómo le destapan este guardadito que no quería revelar y que obviamente lo tenía bien escondido. Cuando parecía que el negocio de los batidos ya no podía hablar más. Bueno, por acá lo tengo un poco rápido, vamos a ponerlo eso. Y mientras los intentos de censura contra nuestro medio no se detienen, aparece un hombre clave en esta investigación, el del precandidato presidencial Aníbal Gaviria. Según una investigación de Casa Macondo, parte del patrimonio del reconocido político antioqueño se levantó sobre tierras que son de origen baldío y estaban destinadas a campesinos pobres, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. No es un episodio menor y tampoco es reciente. Aníbal Gaviria y sus hermanos adquirieron 468 hectáreas de tierras de origen baldío en Turbo, Antioquia, divididas en 9 predios por un valor que hoy equivaldría a unos 100 millones de pesos. El problema es que la ley 160 de 1994 prohíbe vender baldíos antes de que se cumplan 15 años desde su adjudicación, justamente para evitar que las tierras terminen en manos de grandes propietarios. Hagan cuentas. Estos baldíos fueron adjudicados entre 1982 y 1988 y comprados por los hermanos Gaviria Correa en 1995. Entre los predios destacan las fincas Atahualpa y la WO, ambos con medidas cautelares de la Unidad de Restitución de Tierras por su presunta relación con el conflicto armado. Son tierras hoy blindadas judicialmente para proteger los derechos de las víctimas. Pero además, la sentencia SU 288 de 2022 de la Corte Constitucional es clara. Los baldíos son imprescriptibles y cualquier acumulación que supere la unidad agraria familiar es ilegal. Pero aquí no solo hubo acumulación, también hubo ocultamiento. En 2008, Aníbal Gaviria vendió por módicas sumas todas sus propiedades a una empresa familiar, Agroservicios San Felipe S.A. Su nombre desapareció de las matrículas inmobiliarias, pero el control quedó en casa. El blindaje se reforzó en 2024, cuando la empresa nombró como representante legal a Juan Pablo López Cortés, uno de sus hombres más cercanos, su exsecretario de Infraestructura y gobernador encargado. Una puerta giratoria perfectamente aceitada entre lo público y lo privado. Todo esto ocurre mientras Aníbal Gaviria enfrenta un proceso penal por peculado y contratación irregular, y mientras se presenta ante el país como un candidato técnico, honesto y sin lastres.
Casa Macondo lo consultó. Primero, negó tener propiedades. Luego dijo que eran de su empresa familiar. No explicó por qué compró baldíos cuando no podía hacerlo. Tampoco respondió por qué 2 de esos predios están hoy en proceso de restitución. La ley también es clara. La Agencia Nacional de Tierras está obligada a recuperar esos baldíos y devolverlos al Fondo de la Reforma Agraria. No es una opinión, es un mandato constitucional. Pero Aníbal Gaviria y sus hermanos no solo compraron baldíos. Uno de ellos fue adjudicatario directo de 82 hectáreas. Si quieres saber de quién se trata, visita casamacondo.com. Soy Camila Gómez y esta es una investigación de Juan Pablo Barrientos y José Alejandro. Bueno, queridos amigos, nada que nos sorprenda, nada del otro mundo, obviamente, porque en el uribismo no hay nada bueno que se pueda esperar. Debemos recalcarlo. Y sobre todo hay que decir algo muy importante, ¿no? Y hay una frase en Colombia que da muchas vueltas y es oportuna para este caso de los uribistas. Y es, dime con quién te ajuntas y te diré quién eres. Claro que sí. Buenas personas no se pueden ajuntar que tengan estas investigaciones y sobre todo que tengan este pasado tan cruel, volviéndose ricos a través de la venta del terreno y los bienes del Estado colombiano. Claro, así cualquiera se vuelve rico en Colombia, como los uribistas, ¿no? Trabajen vagos, pero ellos tienen su buena fortuna amasada gracias al despojo de tierras de los colombianos y al quitarle las tierras a los campesinos que iban a indemnizar y las víctimas de la violencia en Colombia. Excelentes líderes políticos que tenemos en el país y peor aún, que quieren liderar a Colombia. Hágame el favor, faltaría más. Ahora vamos a hablar, queridos amigos, de Álvaro Uribe Vélez, esta red clientelista que a usted le va a explotar la cabeza, debo decirlo, con todo lo que reveló Daniel Coronel. Resulta que ya sabemos que Iván Cepeda, las víctimas, inclusive la Fiscalía, habían hablado acerca del recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia, pues, aceptara este recurso en contra de Álvaro Uribe Vélez. Pero observemos el blindaje tan inmenso que tiene este señor. Resulta que Daniel Coronel acaba de demostrar que el hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia que va a tener el caso, el que va a tener el recurso de casación, su hijo es un alfil de Álvaro Uribe Vélez, un personaje muy cercano al círculo de Álvaro Uribe Vélez. Escuchémoslo bien. El hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien le asignaron por reparto el caso del expresidente Álvaro Uribe, trabaja para uno de los sujetos procesales que actuó, bueno, acá se me salió, vamos a meterlo rapidito, ahora acá, ok, sujetos procesales que actuó en el mismo caso. El magistrado se llama Carlos Roberto Solórzano Garavito, es el presidente de la Sala Penal de la Corte y a él le correspondió evaluar inicialmente si el máximo tribunal admite o no las demandas de casación que la Fiscalía y los representantes de víctimas interpusieron y, en segundo lugar, si dichas demandas deben aceptarse, con lo cual Uribe sería condenado o si las rechaza y así el caso terminaría. Óigalo bien, porque ya Daniel Coronel nos está diciendo que debido a esta red clientelista que está encubriendo Álvaro Uribe Vélez y que este magistrado, óigalo bien porque también vamos a hablar de ese magistrado que tiene el caso de Álvaro Uribe Vélez del recurso de casación porque fue impulsado, escúchenlo bien, nada más y nada menos que por el fiscal de bolsillo del uribismo, Francisco Barbosa. Hombre, si eso no demuestra el blindaje para favorecer a Álvaro Uribe Vélez, estamos grave. Vamos a hablar de ello también porque Daniel Coronel ya está adelantando que al parecer algunas personas del uribismo están diciendo que a Álvaro Uribe Vélez no le van a aceptar este recurso de casación. O sea que se va a archivar y Alvarito Vélez queda sabroso, no pagó nada, no pasó nada y sigamos con los actos ilícitos en Colombia. Miren las preguntas de Daniel Coronel por acá. ¿Tendría garantías de equidad el proceso Álvaro Uribe si el hijo del magistrado, en cuyas manos está su suerte judicial, trabajará para la fiscal que lo acusó? ¿Tendrían esas garantías de imparcialidad las alegadas víctimas del expresidente si el hijo del magistrado ponente trabaja para el procurador que actuó en el caso como parte de la bancada de defensa del expresidente? Acá muchos dirán, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Debemos entender esto mejor, guerrero digital. Bueno, les comento. Lo que sucede es que el hijo, óiganlo bien, el hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento tiene el recurso de casación de Álvaro Uribe Vélez, trabaja en el despacho del procurador Vladimir Cuadro. Ustedes se acuerdan en su momento el proceso de Álvaro Uribe Vélez, que todos rechazamos cuando un procurador
de la noche a la mañana salió diciendo que Álvaro Uribe Vélez